Chicos, buenas tardes. El día de hoy vamos con el resumen de la clase de la materia de electricidad para soldadores. ¿Sí? Estos resúmenes, como bien saben, ya se han venido desarrollando debido a que nosotros estamos implementando esto, ya que si algunos estudiantes no pudieron asistir a una clase, no se queden con esa duda. ¿Sí? Simplemente puedan revisar este video y tengan una certeza clara de algún tema de esta materia. ¿Sí? Y que así todos puedan aprobar la materia como tal. ¿Ok? Que no hayan vacíos de aprendizaje, que haya sobre todo una buena retroalimentación y que se pueda aprender sobre esta materia de una forma completa. ¿Sí? Vamos a empezar, chicos, con los fundamentos de la electricidad aplicada a la soldadura. ¿Ok? Como bien saben, ustedes ya nosotros manejamos dos tipos de corrientes. ¿Sí? En el mundo existen ya solamente dos tipos de corrientes con los cuales nos manejamos de forma estándar. Por lo general, en los aparatos electrónicos y en el voltaje bajo, ¿sí? Utilizamos lo que es la corriente continua. Mira, aquí nosotros la tenemos, la corriente continua, que se simboliza con DC, ¿ok? Que es debido a sus términos en inglés, direct current o corriente directa, ¿sí? También llamada corriente continua. Y la tensión, el voltaje que llega a nuestra casa, a nuestros hogares, ya en la tensión media alta, ya nosotros manejamos lo que es la corriente alterna. Es bastante eficiente para el transporte de energía, sobre todo. ¿Ya? Nosotros utilizamos la corriente alterna, que por sus siglas AC, ¿sí? Es de inglés igual Alternate Current. Ya podemos diferenciar cuál es cada corriente de cada caso. ¿Ok? En la corriente continua, el flujo de corriente es constante a un valor de voltaje e intensidad a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros manejamos un solo valor de voltaje y de intensidad de corriente en toda la línea temporal. ¿Sí? No varía, no está fluctuando, se mantiene constante. ¿Sí? Si es que es 5 voltios, pues 5 voltios se mantiene constante. Si es que son 12 voltios, se mantiene 12 voltios constantes. ¿Ok? Vamos con la corriente alterna. En cambio, en la corriente alterna el valor de voltaje y la intensidad de corriente es fluctuante entre dos valores pico a lo largo del tiempo. Es decir, que esto está variando entre dos valores altos, ¿no es cierto? Ya sea, por ejemplo, digamos el 110, ¿no es cierto? Está variando entre el 110 positivo y el 110 negativo, ¿ok? A eso se refiere fluctuar entre dos valores pico, dos valores límites, ¿ok? Así es como funciona la corriente alterna y ya ven las diferencias y sus principales usos. ¿Ya? Vamos a ir detallando ya esto un poquito más. Mira, aquí tú puedes observar de forma gráfica cómo se comportan los electrones de estos dos tipos de corriente. ¿Sí? En la corriente continua, como puedes observar, mira, el valor de voltaje se mantiene constante, mira. A lo largo de todo el tiempo, el valor del voltaje no cambia, no fluctúa, no varía, ¿sí? Es la corriente continua. En la corriente alterna, como yo te dije, fluctúa entre dos valores pico, que como ves aquí, es un valor superior, ¿sí? Que es un valor positivo, y un valor inferior, que es el valor negativo, ¿ok? Entonces está fluctuando entre dos valores. Es una función de onda en la corriente, ¿ok? Entonces, esta es la forma gráfica de observar los electrones de la corriente. Por eso tú ahora ya sabes que estos dos tipos de corriente no son iguales, ¿sí? Tienen sus diferentes usos y sus diferentes formas de comportarse, ¿ya? Mira, si hablamos ya del equilibrio energético, yo te tengo que explicar esto. En todo, en todos los circuitos de corriente, ¿sí? Ya sea continua o alterna, el, la energía que sale debe regresar, ¿sí? Siempre debe regresar la energía que sale y la energía que regresa, ¿ok? Entonces debe haber un equilibrio energético aquí. En la corriente continua esto se analiza de esta forma. Siempre la corriente o los electrones salen desde el positivo, desde el polo positivo, ¿ya? Circulan a través de todo el circuito, prenden en este caso una bombilla, ¿no es cierto? Y regresa al negativo del circuito, ¿sí? Sale por el positivo y regresa al negativo. ¿Hay un equilibrio energético? Sí. ¿Por qué? Porque todo lo que sale debe entrar. Ahora, este es un principio clave, ¿no? Si es que salen 12 voltios, no van a regresar 12 voltios. ¿Por qué? Porque ya se está gastando corriente, se está gastando energía. Mira, en este caso, si estamos haciendo un funcionamiento de un foco de 9 voltios, ¿ya?
Mira, la corriente sale desde aquí, desde el positivo. Pero aquí el foco está consumiendo electricidad también. El foco consume energía. El foco está transformando esta energía eléctrica en energía lumínica, ¿ya? Entonces, mira, aquí hay una pérdida de energía, por lo tanto ya no va a regresar 9 voltios, va a regresar menos. Y esta es la razón por la que las pilas, las baterías, se agotan, ¿no es cierto? Se acaba su energía. Es debido a que lo que sale no es lo mismo que lo que regresa, ¿ok? Aquí tenemos nuestro primer equilibrio energético de corriente continua. Vamos al equilibrio energético de la corriente alterna. Para que tú entiendas esto, aquí en la corriente alterna, como tú ya sabes, no manejamos ni bien el positivo ni negativo, ¿no es cierto? Aquí estamos fluctuando entre dos valores de manera muy rápida, ¿ya? Entonces aquí no podemos hablar de positivos y negativos. Aquí hablamos de la línea de fase, ¿sí? La fase y el neutro, ¿ok? Fase y neutro. Entonces, la corriente obviamente se emite desde la fase y tiene que retornar ¿a dónde? Al neutro, ¿sí? Entonces, aquí cumplimos el equilibrio energético. Cualquier cosa, esta es mi fuente de corriente alterna, la corriente está fluctuando a través de esto, pero circula a través de todo el circuito y retorna en la línea neutra, es decir, aquí, ¿no es cierto? En el neutro, ¿ya? Acuérdate que la corriente alterna no tiene positivos ni negativos, ya que es una fluctuancia entre ambas. Entonces, a frecuencias muy altas esto no se puede contabilizar, ¿ok? Por eso aquí utilizamos la fase y el neutro. Pilas con esto, chicos. Vamos a seguir avanzando. Vamos a ver la parte de las conexiones eléctricas, polaridades y frecuencias en equipos de soldadura. ¿Sí? Esto es bastante importante para que nosotros entendamos el concepto de frecuencias y sepamos cuándo debemos manipular este tipo de parámetros en máquinas de soldadura mucho más avanzadas. ¿Ok? El término de la frecuencia, para que tú lo entiendas, mira, como tú ya sabes, esto funciona netamente en la corriente alterna, ¿sí? En la corriente continua no tiene frecuencia, ya que la corriente continua no altera, no fluctúa, ¿sí? No varía su parámetro. Solamente la corriente alterna tiene frecuencia, ¿ok? Entonces, mira, la corriente, como tú sabes, va fluctuando a través de la onda, ¿sí? Esto es un ciclo, mira, desde que inicia aquí hasta que cumple todo el ciclo, tanto el negativo como el positivo. Esto es un solo ciclo, ¿sí? Un ciclo, ¿ya? Pero si yo te dijera que esto de la frecuencia se tiene su propia unidad de medida y se contabiliza, y esta unidad son los hertz, ¿sí? Los hertz o los hercios, que esto simboliza la unidad de medida de la frecuencia. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos ciclos, ¿sí? ¿Cuántos ciclos se hacen por cada segundo? ¿Ya? Entonces, en la corriente alterna que nosotros manejamos aquí en el Ecuador, sobre todo, ¿sí? Aquí en el Ecuador específicamente es 60 hercios, ¿sí? La frecuencia estándar de llegada a los hogares, ¿sí? 60 hercios. ¿Qué significa esto? Esto significa que los electrones de la corriente fluctúan 60 ciclos, es decir, 60 de estas ondas, en un segundo, ¿sí? Eso es una energía sumamente alta. Pero aún así, esto no es considerado de alta frecuencia. Esto es, de hecho, una frecuencia baja cuando hablamos de términos eléctricos. Esto es una frecuencia baja. Pero imagínense, es sumamente alto para lo que nosotros debemos contar. Ahora, el comportamiento de las ondas de frecuencia bajas y altas simplemente es variar estos hercios, ¿no es cierto? Obviamente estamos entregando más energía a la corriente cuando se aumenta la frecuencia. La onda de frecuencia sí cambia el comportamiento de la energía. ¿Ok? Entonces, frecuencias bajas, 60 hercios. Vamos a hacer un ejemplo con una frecuencia alta. Mira, si tomamos el mismo tamaño de onda, ¿no es cierto? Mira, podemos observar que en una onda de frecuencia más alta, el electrón tiene que correr ya no solo un ciclo, mira, vamos uno, vamos dos, vamos tres, vamos cuatro ciclos, ¿no es cierto? Esto es solo por ser un ejemplo. Pero si tomamos de referencia el mismo tiempo, este hizo un ciclo en un segundo, mientras que esto hizo cuatro ciclos, ¿no es cierto?, en el mismo tiempo. Entonces es una onda de frecuencia mucho más alta, mucho más rápida.
Vamos a ver cómo se comportan los electrones aquí. Mira, si ves, mira, el electrón sigue su trayectoria de onda, ¿ya? Vamos a ver qué pasa con la onda de frecuencia alta, ¿no es cierto? Mira, vamos a ver. ¿Sí? El electrón se mueve mucho más rápido en la misma cantidad de tiempo. Significa que tiene más energía. Por ende, cuando nosotros nos encontramos con corrientes de alta frecuencia, son mucho más peligrosas, debido a que se puede ionizar el aire. ¿Ok? Vamos a ver. Como ya les expliqué en la parte de los hercios, las unidades de medidas, hasta aquí estamos muy claros. ¿Ok? Ahora sí, vamos con la parte de la soldadura. ¿Sí? Como ustedes observan, ya, vamos a la parte de la soldadura, ¿no es cierto? Que como ustedes observan, esto a la final es lo que nosotros manejamos en las máquinas todo el tiempo. Siempre tenemos un polo positivo y un polo negativo, ¿ya? Es porque esta máquina, la máquina de soldar, es una máquina de corriente continua. Nosotros también podemos manejar la corriente alterna en estas máquinas, ¿sí? Ya depende de nosotros seleccionar para qué tipo de proceso de soldadura vamos a utilizar, o corriente alterna o corriente continua. ¿Sí, chicos? Pilas con eso. Entonces, mira, en la corriente continua, ¿sí? Ya. En la corriente continua, tú ya sabes cómo funciona el flujo de electrones. Siempre fluye desde el positivo hasta el negativo, ¿ya? Entonces, esta es la conexión indirecta, llamada en soldadura, ¿sí? Cuando el electrodo, ¿sí? El cable del portaelectrodo está conectado directamente al polo positivo y lo que vamos a soldar, la mesa, la pieza, al polo negativo, ¿sí? Entonces, ya sabemos cómo fluye la corriente aquí. Vamos a observar. Vamos a observar el flujo del electrón y mira, sale del positivo, se libera y llega hasta la pieza eléctrica, ¿no es cierto? Hasta la pieza. Llega hasta la punta del electrodo toda la energía. Esta conexión, la conexión indirecta, es mucho más fuerte, es mucho de alta penetración, sobre todo, ¿sí? Tiene alta penetración en el electrodo debido a que, como ustedes observan, la corriente llega directamente a la punta del electrodo y es como si fuera un pequeño lanzallamas. Tiene mucha más potencia, mucho más penetración, ¿ok? Yo te recomiendo esta conexión para soldar aceros de alto espesor, espesores desde 6 milímetros, 8 milímetros, ¿sí? Para arriba, ya que estos aceros no son fáciles de fundir. Pero tú tienes que tener en cuenta que si tengo alta penetración, también el flujo de calor va a ser mucho más abundante. El calor se va a concentrar netamente en la punta del electrodo. ¿Ok? Vamos ahora sí a ver la siguiente conexión, ¿no es cierto? Que es la conexión directa. Es simplemente revertir los cables, mira. Ahora el portaelectrodo lo tengo conectado ¿en dónde? En el negativo. Y mi pieza a soldar está en el positivo. Esto es diferente. Aquí cambia el flujo de corriente, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver cómo se comporta la energía aquí, ¿no es cierto? Sale del positivo y llega hasta dónde? Hasta la pieza. La corriente se distribuye de forma equitativa en la pieza a soldar y después tiene que regresar por el electrodo. Por ende, igual se forma el arco eléctrico, pero es diferente, porque aquí el calor ya no se concentra en la punta del electrodo, se distribuye uniformemente por la pieza, ¿sí? Y además, ya no es de alta penetración, esto es un circuito de baja penetración. Por lo tanto, esto yo te recomiendo para soldar materiales de espesores delgados, como 1 milímetro, 2 milímetros, máximo 3 milímetros puede ser, ¿ya? Hay que controlar el amperaje también, sí, esto hay que tener mucho cuidado con todo esto. Controlar el amperaje y controlar la conexión que vamos a hacer, ¿sí? Siempre fijarnos dónde vamos a conectar el portaelectrodo, en el positivo o en el negativo. Vamos a hacer una conexión directa o indirecta dependiendo del caso, ¿sí? Ya sabemos para qué sirve cada una de estas conexiones y la recomendación que les di sobre todo, ¿sí? Ahora vamos a seguir. Vamos a seguir con la simbología eléctrica utilizada en diagramas industriales. Sí, chicos, este es el esquema más básico de una máquina de soldar. Por lo general, esto es antiguo, en realidad. Hoy en día, el esquema eléctrico de una soldadora ya es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque estas máquinas de soldar actuales ya tienen una tarjeta integrada. Sí, es una tarjeta electrónica integrada que nos permite cambiar de parámetro de soldadura, cambiar algunos valores, cambiar el amperaje, ¿sí? Visualizar el cambio del amperaje, cambiar de proceso de soldadura incluso, por eso ahora son mucho más modernas, ¿sí? Pero este tipo de soldadoras antiguas, como antes las veíamos, simplemente eran muy sencillas. Era la conexión a la red, como aquí dice,
Un transformador, ¿sí? Un transformador eléctrico. Esto es un puente de diodos que sirve para rectificar la onda, es decir, transformar de corriente alterna a corriente continua. ¿Sí? Mira, de corriente alterna a corriente continua. ¿Sí? Para esto sirve el puente de diodos, por si acaso. ¿Sí? No vamos a entrar en mucha materia de esto porque no nos corresponde. Pero para esto sirve el puente de diodos, para rectificar la onda, pasar de la onda a la línea recta de corriente que conocemos. ¿Sí? Y simplemente se conecta al electrodo y a la pieza. ¿Listo? Ese es el esquema más básico de las máquinas antiguas. ¿Ok? Simplemente es para entender el funcionamiento y el principio de una máquina de soldar. Es básicamente producir un cortocircuito controlado. Ya chicos, ahora sí, vamos a ver ya los símbolos eléctricos básicos que ustedes se van a encontrar en diagramas de instalaciones eléctricas, ¿sí? Y que nos les pueden ayudar para cualquier tipo de mantenimiento, reparación, compra de este tipo de insumos, ¿sí? Vamos con la fuente de corriente directa o corriente continua. Así se representa una fuente de corriente continua. Mira, este es el símbolo básicamente de una batería, ¿ya? Aquí yo le puse 9 voltios, pero puede ser el valor que sea, ¿no es cierto? 12 voltios, puede ser una batería de 12 voltios, de 24 voltios, ya depende lo que sea. Pero siempre marcando dónde está el positivo y dónde está el negativo, como en este caso, ¿sí? Pilas con esto, anótenlo. Vamos con el símbolo del interruptor. ¿Sí? El interruptor, ¿no es cierto? Mira, es súper simple. Por aquí fluye la corriente y está alzado. Significa que este interruptor está cerrado, no está permitiendo el paso de corriente. ¿Cómo identificar un interruptor que está abierto? Así, ¿no es cierto? Que está cerrado, así. Simplemente se unen los dos cables y permite el flujo de la corriente. La resistencia tiene dos formas de representarse, ¿sí? Así como lo vemos aquí, es medio esquemático, en realidad, es más para fines entendibles, ¿ya? Pero en realidad esto se representa así, mira, como con unos picos y aquí te dice el valor de la resistencia, 330 y la unidad de medida, ohmios, ¿sí? Los ohmios son la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Pilas con esto. Si vamos a seguir con el transformador, que es ya lo que hablamos antes, lo que vimos que tiene una soldadora, sí, las soldadoras tienen un transformador. Y mira, aquí te pone la relación incluso, 20 a 1, ¿no es cierto? Ya vamos a explicar qué es esto más adelante, cuando hablemos sobre un poco más de este tipo de electricidad, ¿sí? Pero este es el símbolo de un transformador para que lo identifique, ¿ok? El diodo LED, nosotros esto vemos en todas partes, ya que son diodos emisores de luz, ¿sí? Es justamente lo que significa la palabra LED, diodo emisor de luz, ¿ya? Entonces esto es un pequeño foquito. Estas flechas indican que está prendido, ¿ok? Entonces, siempre esto tiene un lado positivo y un lado negativo. ¿Ok? Así es como funciona. No se puede conectar a la inversa. Si tú conectas un diodo LED a la inversa, es decir, por aquí le pones el negativo y por acá el positivo, no va a funcionar, no se va a prender. ¿Sí? El diodo solo permite el paso de corriente en un solo sentido. Y el foco de corriente alterna, mira. Este es el foco que todos tenemos en nuestras casas. ¿Ya? Así se representa el foco de corriente alterna, ¿ya? Aquí le puedes poner directamente la fuente o un interruptor o una resistencia, ¿sí? El fusible. Esto es muy importante, ¿sí? La parte del fusible. Ya vamos a ver esto también en seguridad eléctrica, ¿no? Así se representa un fusible y mira, aquí te dice la unidad de resistencia eléctrica del fusible. Es decir, este fusible aguanta 13 amperios, ¿sí? Es decir, si tú tienes un flujo de corriente por ese fusible, fácilmente pueden pasar 13 amperios sin problema. Pero llegan a pasar 15 amperios y ese fusible se quema, ¿sí? Ese fusible automáticamente se daña, se quema. Es lo más preferible, que se dañe el fusible antes de que se dañen los otros componentes eléctricos, ¿sí? Vamos a ver el conmutador. El conmutador es como si fuera un interruptor, pero no lo confundan, ¿ya? El interruptor lo que hace es simplemente conectar y desconectar la corriente, ¿no es cierto? Es decir, solo conectar uno y desconectar cero, ¿ya? El conmutador tiene dos opciones. Lo que hace aquí es conectar un circuito, ¿sí? Ya sea para hacer funcionamiento de dos, ¿ya? Entonces conecta el circuito número uno y conecta el circuito número dos. Es decir, puede manejar dos circuitos en diferentes posiciones. No es prendido y apagado, sino prender uno y prender el otro.
¿sí? Prender uno o prender otro sistema. Y la fuente de corriente alterna, finalmente, así es como se representa, ¿sí? Simplemente los cables, la fuente de corriente alterna y sigue con los cables, ¿ok? Vamos a seguir, ahora sí que ya entendimos la simbología eléctrica, ¿sí? Vamos con la ley de Ohm y los cálculos básicos de corriente, voltaje y resistencia, ¿ok? Miren chicos, aquí en la ley de Ohm nosotros nos manejamos siempre con este triángulo ya que nos ayuda a visualizar sobre todo los tres parámetros fundamentales de la corriente, ¿sí? Ya sea en corriente alterna o en corriente continua, ¿ya? Mira, nosotros tenemos arriba el valor del voltaje, la V de voltaje, la I de intensidad de corriente, que tú ya sabes que esto se maneja en amperios, ¿sí? El amperio, y la resistencia, que también ya sabes que esto se maneja en ohmios, ¿no es cierto? ¿Ya? Conociendo estos tres valores de corriente, nosotros podemos obtener lo que nosotros deseemos, ¿sí? Conociendo dos valores, obviamente, ¿ya? Y este triángulo sirve para que tú puedas calcular lo que tú quieras, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo te puse un ejemplo de la intensidad de corriente, ¿ya? Para que tú entiendas cómo funciona esto. Simplemente tú pones el dedo o tapas lo que quieres obtener. Por ejemplo, el voltaje, ¿sí? El voltaje te queda, que es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Si tú quieres el valor de la intensidad, ahora, ya no quieres el valor de voltaje, quieres el valor de intensidad, perfecto. Sabemos que la intensidad me queda voltaje sobre resistencia. Y de igual forma la resistencia, ¿no es cierto? Ahora ya no quiero la intensidad, quiero la resistencia. La resistencia me dice que es igual al voltaje sobre la intensidad. Voltaje sobre intensidad de corriente. Mira, y podemos obtener los tres valores tranquilamente conociendo simplemente algunos valores. ¿Ya? Entonces, pilas con esto. Así es como funcionan igual las máquinas de soldar. Por ejemplo, el cortocircuito. ¿Sí? Muchos se preguntan cómo es que funciona el cortocircuito y de qué forma obedece la ley de Ohm. ¿Sí? En realidad el cortocircuito es bastante relacionado a esta parte de la intensidad de corriente. ¿Ya? Por lo general, eh, nosotros hicimos aquí un cálculo de 220 voltios como una línea industrial, ¿no es cierto? 220 voltios aquí en el Ecuador utilizan las microempresas, ¿sí? Las microempresas, los pequeños emprendimientos, los pequeños negocios que tienen máquinas, ¿sí? Y mira, si nosotros hacemos un cálculo rápido de la intensidad de corriente, teniendo 220 voltios, ¿sí? Y vamos a fluctuar este valor. Vamos a decir que tenemos una resistencia eléctrica en la casa de 220 ohmios, ¿sí? Así de simple. 220 entre 220, esto me da uno. Un amperio de corriente, ¿no es cierto? Eso es lo que está circulando cuando tengo 220 voltios y 220 ohmios de resistencia. Un amperio. Perfecto, no pasa nada, ¿no es cierto? Vamos a seguir intentando. Vamos a ver qué pasa cuando hay un flujo de corriente obsesivo, es decir, un cortocircuito. En el cortocircuito lo que pasa es que el valor de la intensidad crece, ya que mira, seguimos teniendo nuestros 220 voltios, pero ahora el valor del, de la resistencia está bajando. ¿Sí? Vamos a bajar el valor de la resistencia. Vamos a poner casi cero, ¿no es cierto? Tú sabes que no se puede dividir para cero, porque es un número que tiende al infinito. Pero mira, si ponemos un número de resistencia sumamente bajo, esto nos va a dar un valor de corriente demasiado alto, ¿sí? Hagámoslo con la calculadora de manera simple, ¿no es cierto? 220 voltios sobre 0.0005. Me da 44.400.000, 4 millones. 4.400.000 amperios. Imagínense esto. 4.400.000 amperios. Mega amperios. Esto es demasiado. Ningún cable eléctrico puede soportar tanto amperaje. Por ende, se empiezan a incendiar las cosas, ¿sí ves? Es por eso que funciona el cortocircuito, mira, y las matemáticas lo demuestran. Cortocircuito es básicamente reducir la resistencia hasta que el amperaje crezca de forma inevitable que ya se queman las cosas, ¿sí? Ya este efecto se le llama el efecto Joule, ¿sí? El efecto Joule es básicamente transformar la energía eléctrica en energía térmica, ¿sí? Es cuando nosotros, mira, visualizamos esto así, ¿no es cierto? Energía térmica y energía lumínica también.
¿sí? Las cosas se calientan debido al flujo de corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos claro la ley de Ohm, entendemos cómo funciona el cortocircuito y también ya vamos a aprender cómo evitarlo, ¿no? Vamos con los tipos de corriente y su aplicación en procesos de soldadura, ¿ya? A ver, chicos, para la electricidad aplicada, ¿sí? Y yo aquí les voy a indicar justamente en qué tipo de corriente se pueden utilizar algunos procesos de soldadura, ¿ya? No en todos, por si acaso. ¿Sí? Tú tienes que saber seleccionar el tipo de proceso de soldadura con el tipo de corriente que vas a utilizar, ¿ya? Para eso no te equivoques. En la corriente continua se pueden utilizar en todas, mira, en SMAU, que es de electrodo, en TIG, en FKU y en MIG, ¿sí? Te recomienda que puedes utilizar en todas, no hay problema. Pero la corriente alterna, aquí es donde tienes que tener cuidado. Puedes soldar con corriente alterna netamente SMAU y GTAU TIG, ¿sí? No te recomienda que lo hagas en FKU ni en MIG. Bastante coincidencia que no te deje aplicar este tipo de corriente justamente en los dos procesos donde se utiliza el alambre, ¿no es cierto? El alambre con rodillo, el flujo de alambre con gas. Sí, es porque mira, este puede ser tu acabado final, ¿ya? Tú puedes decir tal vez esta resistencia del cordón podría estar buena, podría resistir el cordón, no se va a desarmar, pero es que eso no es el punto. Sí, el punto en la soldadura es que se hagan bien las cosas. También que sea estético. Es parte importante que sea estético también. Porque en este tipo de cordones de soldadura puede que resista al corto plazo, pero a largo tiempo esto se va a empezar a oxidar, se va a empezar a llenar de óxidos, de socavaduras. Mira, incluso tiene demasiadas contaminaciones. Esto es algo que ningún inspector de soldadura te va a aprobar. ¿Sí, chicos? Por eso ya saben que la corriente continua para todos los procesos, pero la corriente alterna netamente para electrodos y para G-Tautig, es decir, para electrodo de tungsteno, ¿ya? Y la característica importante que nos dice la corriente alterna es que es útil para limpiar óxidos, especialmente en aluminio y magnesio, ¿ya? Entonces, esto puedes utilizar para soldar en aleaciones que tengan aluminio y magnesio, ¿sí? Vamos a continuar. Ahora sí, déjenme borrar esto y seguimos. ¿Sí? En las generalidades e interfaces del proceso SMAU tenemos los puntos clave, que es que nos dice básicamente que existen zonas donde ocurren reacciones físicas y químicas claves, ¿sí? El arco genera calor que funde el electrodo y la base. La escoria protege y mejora las propiedades del cordón. La transición entre electrodo y charco es esencial para controlar la calidad de la soldadura. Todo esto es cierto, todo esto es parámetros y puntos que nos dan, ¿no es cierto? Y tú aquí puedes observar un pequeño video de cómo es que funciona en la punta del electrodo visto en un zoom impresionante, ¿sí? A la final, como puedes observar, el electrodo, gracias al arco eléctrico, libera demasiada energía y el metal se va depositando de manera descontrolada. Por eso tú como soldador tienes que tener la habilidad para poder regular esto, para poder manejarlo bien, ¿sí? Esto mucho, mucho depende del soldador, ¿sí? Porque ya la soldadura es justamente de la manera en la que funciona. Y como ves aquí, es manera caótica, ¿sí? Por eso ten mucho cuidado. Y la escoria protege al arco eléctrico, al cordón de soldadura mientras está fundido, ya que tú sabes que el acero fundido es muy susceptible a contaminarse, ¿sí? Se oxida demasiado rápido. El acero cuando está en estas temperaturas se puede oxidar, se puede contaminar con cualquier partícula de polvo, de oxígeno, de óxido, de hierro, ¿sí? Por eso es que se protege el cordón automáticamente de lo que se está soldando. ¿Sí? Y mira, aquí igual tú puedes observar unos videos de cómo es, cómo lo hacen en el movimiento, cómo se va depositando la corriente, ¿ya? Y ahora sí vamos a seguir con las generalidades e interfaces del proceso GMAU, que tú sabes que es el de antorcha y alambre sólido, ¿sí? Entonces, los modos de transferencia de esta forma es un cortocircuito. Tú sabes que soldar es básicamente crear un cortocircuito, ¿no es cierto? Unir el polo positivo, que es el alambre, y el negativo, que es esto, o al revés, ¿sí? Depende de la conexión. Ya sabes ahora las conexiones. La transferencia es un cortocircuito, pero la transferencia también puede ser globular, ¿sí? La transferencia globular, aquí te la indico abajo, ya te voy a enseñar el video en movimiento. Sí, ya vas a ver, que es básicamente depositar el material fundido en pequeños glóbulos controlados. ¿Sí? Spray, esto no es muy deseado, el modo de transferencia de spray no es muy deseado porque es básicamente salpicadura.
La alta salpicadura en la soldadura no es deseable, porque significa que no estás controlando bien el arco eléctrico, no estás controlando bien el flujo de corriente en la soldadura, ¿sí? Es demasiada salpicadura, por ende, un amperaje muy alto o una velocidad de avance muy alta, ¿sí? Y finalmente los pulsos, que es el último modo de transferencia, que es la forma de medir, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos frecuencias, por lo general en la corriente alterna, el pulso se da justamente en estos picos de corriente, ¿ya? La soldadura a veces muestra pequeños pulsos de corriente eléctrica en los cuales se comporta de manera más agresiva, porque a veces tenemos picos de corriente, ¿sí? Tenemos la frecuencia normal, pero a veces tenemos pequeños picos de corriente, ¿sí? Esto es no deseado. Esto pasa, ¿por qué? Porque muchas veces no está dimensionado el lugar donde tú conectaste tu soldador. ¿Sí? Donde tú conectaste tu soldadora no está dimensionado para aguantar tanto amperaje, no está dimensionado para que conectes una soldadora industrial, digamos, en tu casa, ¿sí? Entonces, por eso suceden los picos de corriente alterna. Ya, vamos a seguir avanzando y, espérenme, sí, miren, aquí les muestro los videos ya concretos, globular, amplitud de pulsos, ¿sí? Pilas con esto. A ver, aquí chicos. Los parámetros clave de las soldadoras, ¿no es cierto? Aquí nosotros manejamos un poquito más de parámetros. Manejamos el voltaje, no. El voltaje ya viene por defecto, ya sea que le conectes a 110 o a 220, ¿no es cierto? El voltaje no lo podemos cambiar, eso sí. Ya es lo que tenemos aquí. ¿Ok? El amperaje, esto sí manejamos nosotros siempre en todas las máquinas. El amperaje tenemos que tener cuidado porque si es un alto amperaje, ya viste que puede ocasionar el modo de transferencia de spray, es decir, mucha salpicadura. Y si es un amperaje bajo, pues el material no se va a fundir correctamente, ¿sí? Falta de fusión, falta de calor. La velocidad del alambre también podemos maniobrar nosotros, ¿sí? Aquí nosotros lo maniobramos ya sea en metros por minuto, ¿sí? Metros por minuto, cualquier unidad de medida que sea, no importa. Tenemos que ir calibrando esto dependiendo del flujo de alambre que nosotros necesitemos, ¿sí? Y la distancia de contacto, pues esto ya lo manejamos nosotros mediante la práctica. Si te alejas mucho, sabes que el alambre no se va a fundir de manera correcta. Y si te acercas mucho, es probable que se queme el, el difusor de gas, ¿sí? Es muy probable que se queme la tobera de gas. ¿Ok? Por eso cuidado con esto, hay que cuidar nuestras máquinas soldadoras, ¿sí? Y mira, aquí te preparé las entradas de 110 voltios más comunes, que es lo que tenemos en la casa, y las de 220 voltios, mira, son más industriales, son mucho más grandes, debido a que son un poco más peligrosas también, ¿sí? Los circuitos eléctricos serie, paralelos y mixtos. Sí, aquí ya vamos entrando en el diseño de circuitos eléctricos y comprender planos eléctricos, ¿ok? Vamos por parte. Esto se ve difícil, pero realmente no lo es, ¿sí, chicos? Vamos a mover esto por aquí y yo les voy a enseñar esto. La conexión primero en paralelo. Sí, vamos a aprender sobre la conexión en paralelo. Mira, tenemos ya la simbología eléctrica clara, ¿no es cierto? Esto es una fuente de corriente directa, ¿no es cierto? Es decir, de DC, corriente directa, ¿sí? Ya sabes que sale siempre desde el positivo y mira, la corriente sale, ingresa a la resistencia eléctrica de 330 ohmios, listo, lo tenemos en cuenta. Pasa a través del interruptor que está cerrado, por ende fluye la corriente. Y mira, se prende el foco, se prende el primer diodo, se prende el segundo diodo. ¿Y qué pasa acá? También se prende el tercer diodo, ¿no es cierto? Y luego todas regresan al punto de origen, al negativo. ¿Hay equilibrio energético? Claro que hay equilibrio energético, ¿sí? Claro que sí hay equilibrio energético. Y mira, esto es un circuito en paralelo, ¿no es cierto? Por la forma en la que está ubicado todo esto. Mi diodo está en el positivo y en el negativo. Este otro diodo está en el positivo y en el negativo. Y este otro diodo también está en el positivo y en el negativo. Básicamente estos tres diodos se conectan al positivo de la fuente y el negativo se une al negativo de la fuente. Eso es un circuito en paralelo. Y esto tiene una característica especial, ¿sí? La característica de esto, de la conexión en paralelo, es que el valor del voltaje se mantiene. Es decir, en estos tres diodos LED hay 12 voltios, ¿sí? Cada uno recibe exactamente 12 voltios, ¿sí? 12 voltios, 12 voltios y 12 voltios, ¿ya? Lo que se divide para el número de componentes, ¿sí?
esto también contemos, ¿sí? Es el valor de la intensidad de corriente. La corriente se divide para el número de componentes eléctricos que tengamos. Aquí también 12 voltios, pongamos por si acaso, ¿sí? Entonces la intensidad de corriente va a ser intensidad de corriente dividido para uno, 2, 3, 4. Tengo 4 elementos, ¿no es cierto? Mi intensidad de corriente se divide para 4, ¿sí? Entonces mira, cada uno tiene una pequeña fracción de corriente, ¿ya? Esto es lo que pasa con el circuito en paralelo. Vamos a ver qué pasa con la conexión en serie, ¿sí? Tenemos la fuente de corriente continua, ¿ya? En la cual estamos pasando de igual forma del positivo. Y mire, aquí es un poco diferente porque nosotros estamos manejando esta parte. Mira, si ves, es bastante diferente a lo que es la conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque aquí los diodos se están manejando, mira, el positivo del diodo se conecta al negativo del otro diodo, ¿no es cierto? Negativo, aquí está el negativo, aquí está el positivo, aquí está el negativo, aquí está el positivo y otra vez el negativo, ¿no es cierto? Estamos conectando todo en serie. Es muy diferente a la conexión en paralelo, ¿sí? Pero de igual forma funciona, ¿sí? Porque estamos respetando el equilibrio energético. Ya vas a ver por qué. ¿Sí? La característica de la conexión en serie es que los, el número de elementos, ¿sí? Esta vez, el valor del voltaje se divide para el número de elementos, es decir, uno, 2, 3 y 4, ¿no es cierto? Para 4 elementos. Si son 12 voltios, entonces a cada uno le tocaría 3 voltios. Mira, esto tiene 3 voltios, 3 voltios, 3 voltios y 3 voltios, ¿no es cierto? El valor de voltaje se divide para todos los componentes eléctricos, mientras que en este caso la intensidad de corriente se mantiene constante, ¿sí? Aquí la intensidad de corriente no cambia. La misma intensidad que sale de la batería es para todos los componentes eléctricos, ¿sí? Entonces, si ven que hay diferencias en la conexión en paralelo y la conexión en serie, pero a la final funciona la parte del equilibrio energético, ¿sí? Ahora, en el circuito mixto, en la conexión mixta, nosotros estamos mezclando tanto el paralelo como en serie, como aquí puedes ver, ¿no es cierto? Tú puedes observar que yo desde esta fuente saqué para este, para esto, y con esto generé una conexión en paralelo. Aquí se puede observar una en paralelo, y aquí se puede observar una conexión en serie, mira, ¿sí? Funciona, claro que funciona, y con la misma fuente, ¿no es cierto? Observamos que los focos están prendidos, ¿sí? Simplemente yo me encargué de diseñar una resistencia para cada uno, para cada circuito, ¿sí? Para protegerlos, para no sobrecargarlos de energía, ¿ya? Eso, chicos, con esto, de ahí funciona de la misma manera, tanto como la conexión en paralelo, la conexión en serie. Vamos a ver la parte de la seguridad eléctrica y el manejo en equipos de soldadura, ¿ya? Como pueden observar aquí, de hecho yo les tomé justo la captura cuando estaban explotando los componentes eléctricos. Mira, mira, estos también ya explotaron, ya se quemaron. Sí, por eso es exactamente el mismo circuito anterior, el circuito mixto. Pero ¿qué pasó? Yo estaba manejando esto con 12 voltios, no sé si te acuerdas, con 12 voltios. Pero tú sabes que en la vida diaria existen los picos de energía, las llegadas de voltaje. Y mira, aquí ¿qué pasó? El voltaje se disparó hasta 36 voltios. ¿Sí? Esto es mucho más de lo que pueden resistir tus componentes eléctricos. Por lo tanto, si aumenta el voltaje, aumenta el valor de la corriente. ¿Sí? La corriente también aumentó. Por eso es que yo te dije al principio que en la seguridad eléctrica es importante poner fusibles, que es justamente la recomendación que yo te doy aquí. Utilizar fusibles siempre en tus diseños eléctricos, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Si yo hubiera colocado un fusible aquí, ¿no es cierto? Aquí o aquí incluso, ¿sí? Antes de todo un fusible que soporte, digamos, un amperio, ¿no es cierto? Un amperio, un amperio. ¿Qué pasa con esta subida repentina de voltaje? Con mis 12 voltios no hubiera pasado absolutamente nada. El flujo de corriente sigue normal, sigue tranquilo, pero cuando el flujo de corriente aumenta drásticamente, ¿qué hubiera pasado con el fusible? Se hubiera roto, se hubiera quemado el fusible, ¿sí? No hubiera permitido el paso de corriente hacia componentes eléctricos mucho más costosos, ¿sí? Entonces, ahora esto ya se convirtió en un problema económico, porque tú como electricista, tú como el diseñador de este circuito, tienes que reponer esto, ¿sí? Y esto es mucho más costoso que reponer un simple fusible, ¿sí?
Por eso pilas con esto. Y el software que estamos utilizando para diseñar esto es el Cocodrilo Eclipse en español, ¿sí? Es bastante útil, descárguenlo, vamos a empezar a utilizarlo en las clases. Es bastante intuitivo en realidad, ¿sí? Nos va a ayudar a aprender de electricidad y de circuitos mixtos, paralelos, serie, medir voltajes, ¿sí? Casos reales incluso, ¿ya? Eso chicos, con el programa que estamos utilizando y gracias por su atención, siempre, muchas gracias. Saben que esta es la materia de electricidad para soldadores, es bastante útil y como saben este video es más que nada para apoyarles a ustedes a que puedan seguir adelante con sus estudios. Si es que en alguna clase no pudieron estar, esto les va a ayudar para que no pierdan la línea de continuidad de aprendizaje. Chicos, cuídense mucho, hasta luego.